Estudiando el libro de Proverbios y después de haber estudiado los primeros 10 capítulos, nos dedicamos a ver el libro de Proverbios de acuerdo a los temas que se presentan. Entonces ahora estamos en el tema sobre la humildad. Y lo que he hecho en la primera parte es leer los diferentes textos de la humildad en Proverbios. Después yo les doy unas notas de esto, para que no se preocupen. Eso es lo que vimos la semana pasada. Todos los pasajes que hablan en el libro de Proverbios acerca de la humildad. Y lo que hacemos en la segunda parte, porque como es un poquito largo, tuve que dividirlo, es que vemos otros pasajes de la Biblia que nos hablen y nos ayuden a entender sobre la humildad. Entonces, he llamado el título El rostro de la humildad. Y esto va en contra, la contratapa o es contraste a lo que estudiamos acerca de la soberbia, que fue el estudio antepasado. La semana pasada, entonces, después de ver los pasajes de Proverbios, vimos un pasaje en Génesis 32:9, cuando Jacobo ora a Dios porque se ve ante el eminente peligro de encontrarse con su hermano Esaú y de poder arreglar las cosas, pero no saber si Esaú lo iba a perdonar o no lo iba a perdonar. Y Jacobo se encontraba con sus esposas, sus hijos y sus siervos y su ganado, toda su familia, y se entera que Esaú venía hacia él con 400 hombres de guerra. Entonces, ante no saber, Jacob ora, tiene una oración humilde, donde ante Dios se desnuda y le dice que lo ayude y que Dios cumpla su promesa para con él, ¿no? En ser múltiple, próspero, darle la tierra. Yo les dejé la tarea que lean el resto del pasaje, porque antes de que Jacobo se encuentre con Esaú, tuvo que luchar con Dios. Y si leyeron el pasaje, luchó con un hombre toda la noche y le hirió en la cadera. Y él no sabía con quién estaba luchando, pero era con Dios mismo luchaba, o sea, en manifestación de un hombre. No voy a hablar si es un ángel, era el ángel de Jehová, y quién era el ángel de Jehová, de eso no voy a hablar, ese es un estudio aparte, pero luchó con el ángel de Jehová, que en la Biblia es la misma representación de Dios, o sea, manifestado en persona, y ahí es cuando el ángel le cambia de nombre a Israel, lo bendice, lo deja ir. Pero esta historia es muy importante porque Jacob ha venido luchando con Dios y con su identidad desde que nació. Dios prometió a su mamá que a través de él, que el mayor servirá al menor, que a través de él su descendencia iba a ser bendecida, a través de Jacob, no a través de Esaú. Y entonces toda la historia de Jacob y Esaú y los padres es una artimaña, una telenovela de humanos tratando de cumplir el plan de Dios a su manera, en vez de esperar o dejar que Dios cumpla sus planes. Entonces, hasta la vida ya adelantada de Jacob tenemos una breve reseña cuando él se humilla y pide a Dios, y es la oración que tenemos acá. ¿Okay? Eso es lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver Números 12:3 y voy a ir rápido entonces acerca sobre el rostro de la humildad. Realmente no tenemos ningún problema en ser humildes cuando vemos que ya hemos perdido todas la de ganar. ¿Okay? Presten atención, realmente no tenemos ningún problema en humillarnos o ser humildes cuando tenemos toda la de perder. Cuando no tenemos nada que ganar. Cuando ya hemos perdido todo y estamos postrados en cama con una enfermedad terminal, ser humilde es algo natural que sale porque no hay nada que pretender, ya he perdido. Y acá hemos visto a Jacob en esas condiciones. Números 12:3 habla que Moisés era un hombre muy humilde y que no había en la tierra más humilde que él. Y la idea es que la humildad es el resultado de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque cuando leemos la historia de Moisés, él era un hombre iracundo. Él era un hombre que fue entrenado, criado ante las leyes, los principios de egipcio, elevado a la altura de un semidios, de un rey, estaba en la corte del faraón, era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Así que la humildad no era una característica de los faraones, ni de ninguna de las personas de los imperios.
Pero acá las escrituras en Números 12:3 nos dice que Moisés era un hombre muy humilde y que no había otro como él en toda la tierra. Entonces podemos concluir que la humildad es el resultado de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a Moisés le tomó 40 años olvidado en el Sinaí apacentando ovejas, y de ahí otro tiempo tratando de dirigir a un pueblo de dura cerviz, terco, duro, infiel, sin fe, sacarlo de la tierra. Y todo eso formó el carácter de Moisés. Y por eso que la humildad es un resultado. Ok. 1 Samuel 10, 13 al 22. No voy a leer el pasaje, pero trata sobre el ungimiento de Saúl por Samuel. Y cuando Samuel va a presentar a Saúl, resulta que Saúl se esconde. Ese está en 1 Samuel 10, 13 al 22. Entonces acá vemos la humildad de Saúl en su ungimiento. Y la humildad de Saúl está basada en que él mismo reconoce quién soy yo y la casa de mi padre para que seamos, o para que sea yo el rey de Israel. Porque es Dios el que escoge a Saúl, ¿no? Y él admite su insuficiencia como persona, como hombre para ser rey. No venía de clase de realeza. No había sido entrenado en una corte, ni instruido. Entonces la humildad hace que reconozcamos nuestra verdadera condición. ¿Okay? El rostro de la humildad. La humildad no solamente es el resultado de aceptar la voluntad de Dios, sino que la humildad nos permite que aceptemos nuestra verdadera condición. Salomón es otro ejemplo, y con esto termino con los ejemplos para poder ir al Nuevo Testamento. Salomón, 1 Reyes 3:7. Salomón en su oración dice: ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Eso es lo que dice Salomón. Nuevamente, la humildad reconoce su capacidad, su debilidad, sus áreas de crecimiento, como diríamos ahora, y no las oculta. ¿Okay? Y es la misma oración, bien parecida a la oración que tuvo Ezra en Ezra 9:6. Oró y él admitió su incapacidad, su confusión y la maldad suya contra Dios, ¿no? En representación ante el pueblo también. Ok. Vamos a ir entonces a un pasaje más y de ahí vamos al Nuevo Testamento. Primera de Crónicas 17, 16, 19. Esta es la autoevaluación del rey David. Okay. El rey David dice, se presenta delante de su Señor en oración y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Para que me hayas traído hasta aquí, y aún esto te ha parecido poco, Dios mío. Tú, mi Señor y Dios, hablas en futuro de la casa de tu siervo, y me ves como si fuera yo un hombre excelente. ¿Qué más puedo yo, tu siervo David, añadir y pedir de ti para mi propia gloria? Tú conoces a tu siervo tuyo. Tú, Señor, has hecho todos los portentos por amor a tu siervo y según tu corazón para dar a conocer tu grandeza. Ustedes pueden leer detalladamente esa oración que está en 1 Crónicas 17, 16 al 19. Pero la humildad nos ayuda a entender y a reconocer que somos siervos de Dios, llamados para honrar y buscar la gloria de Dios. Y esto es algo que David en esta oración expresa. La humildad nos ayuda a entender que somos siervos de Dios, llamados para honrar y buscar su gloria. Estas son las oraciones, unos ejemplos que he sacado, breves de reyes y dirigentes en el Antiguo Testamento, como Moisés, Ezra, donde expresan su debilidad, donde expresan su incapacidad, donde expresan que necesitan de Dios para poder hacer la tarea encomendada. Ok, hay muchos salmos donde ustedes pueden ir y ver cómo Dios exalta al humilde, cómo la actitud humilde y el corazón contrito es el mejor sacrificio ofrecido a Dios, como el Salmo 51, 15 al 17.
El enfoque está en el motivo por la razón de las cosas que hago, ¿no? ¿Cuál es el motivo, la intención de las cosas que hago, especialmente para Dios? Es del Salmo 51, 15 al 17. Vamos entonces al Nuevo Testamento, Mateo 5, 5. En el corazón del Sermón del Monte, al inicio, una de las aventuranzas, la primera, empieza así. Una de las primeras. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y acá la mansedumbre, sinónimo de humildad. Los humildes son los justos, los que temen y aman a Dios. Estos son los que poseerán la tierra nueva. Entonces la humildad es característica de la nueva persona. La humildad es una de las características de la nueva persona. Gálatas habla que la humildad es parte del fruto del Espíritu Santo. Y dice fruto en singular en Gálatas 5, los versículos del 22 en adelante. ¿Por qué no dice frutos en plural? Dice un fruto. El fruto del Espíritu Santo es y da una lista, ¿no? Que lo que está diciendo ahí Gálatas es describir el carácter de Cristo. Esa lista es la descripción del carácter de Cristo. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. En el Perú hay un fruto en la selva, que no me acuerdo de su nombre, pero que cada vez que las personas la prueban sabe diferente, ¿no? Y unos dicen es manzana, no es mango, no es naranja, no es esto. Y es un fruto tan oriundo de esa parte tan particular, pero con diversos sabores. Pero es un fruto. Pero cuando lo pruebas tiene diversos sabores y no sabes describir qué es, aparte que es una fruta. Algo similar es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la característica, es la vida descrita de Cristo formada en el creyente como resultado de un caminar de fe y sometimiento a Él. O sea, cuando vivimos nuestra vida cristiana en sometimiento y en fe, creciendo en nuestro caminar con Dios, el Espíritu va a formar a Cristo en nosotros, como dice Pablo en Corintios. Y lo que va a suceder es que Yoconda va a morir y Cristo va a formar más mi carácter. Y entonces la Yoconda que era egoísta, la que era mentirosa, la que le gustaba sacarle provecho a las cosas, llevarse las cosas del trabajo a la casa, lo que sea, amiga de lo ajeno, ahora comienza no a hacer eso, no porque ella quiere ser una buena persona, sino porque el Espíritu Santo está obrando en su carácter, en su persona, algo nuevo que está fuera del control de ella misma. Y es el resultado de la vida de Dios en uno. Es Dios respirando y formando en nosotros la vida de Cristo. Y en ese sentido, entonces, perdemos quiénes somos y ganamos realmente quiénes somos en Dios, ¿no? Que es Cristo en nosotros. Es el pasaje de Mateo 5. Mateo 8, del 5 al 10, habla sobre la fe del centurión. Recuerden cuando manda a llamar a nuestro Señor Jesucristo, que tenía un siervo enfermo y le manda a decir a nuestro Señor Jesucristo que por su palabra, ¿no? Lo limpie o lo sane, lo cure. Y porque Él es un hombre de autoridad, cuando dice a sus soldados, hagan esto, ellos hacen, etc. Ustedes pueden leer el pasaje en Mateo 8, 5 al 10. Y la cosa es que la fe del centurión fue manifestada por su indignidad de recibir al Señor, de recibir a Jesús, y el reconocimiento de la autoridad genuina que había en Jesús. Cualquier tipo de autoridad que nosotros los humanos tengamos es temporal. Hoy nos aumentan el salario en el trabajo, nos dan un puesto de jefe o director o lo que sea, y es temporal, hasta que venga otro y nos reemplace. Nuestra autoridad es temporal y limitada al espacio en que operamos, porque esa misma autoridad yo no puedo vivirla manejando. Yo no puedo decir, bueno, porque soy el jefe en mi compañía voy a manejar como me da la gana en la carretera, porque ahí mismo me agarra la policía y me pone una multa y me dice, ¿quién te crees tú para violar las leyes? Entonces la autoridad humana es limitada y temporal y sí es dada por Dios. La autoridad de Jesús no. La autoridad de Jesús es eterna, es poderosa, es dada por el mismo Padre, por el mismo Dios. Entonces,
La fe del centurión fue manifestada al reconocer su indignidad y la verdadera autoridad de Jesús. Y añadiría a esto que la fe manifestó un corazón humilde del centurión, porque este era un jefe, ¿no? Uno a cargo de 100 soldados, ¿no? Dentro del Imperio Romano, del régimen militar del Imperio Romano, centurión, este hombre tenía a cargo 100 soldados romanos. Y no solamente manifestó su fe, pero su fe manifestó su humildad al ver su indignidad en recibir al verdadero maestro, y él entonces reconocer la verdadera autoridad. Él tiene autoridad de sanar a mi siervo. Yo no tengo esa autoridad, más que decirle a carga eso, lleva esto, vamos a excursión, etc. Mateo 10:24, todo el capítulo de Mateo 10 ustedes pueden leerlo, pero habla que Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y esto es clave, y nosotros estuvimos hablando en nuestro taller acerca del sometimiento, y cómo el sometimiento no es una mala palabra, pero es característica o descripción del carácter de nuestro mismo Señor Jesucristo. La idea con este pasaje es que el sometimiento a la autoridad es señal de humildad. Cuando una persona acepta someterse a la autoridad que Dios ha impuesto, la autoridad no es mala. No hay nada de malo con la autoridad. Lo malo es cuando esa autoridad es abusada y maltratamos y coercionamos y pisoteamos. Entonces eso es pecado y malo. Pero la autoridad en sí no es mala. Dios lo ha puesto ahí con un propósito, ya sea de proteger, de defender, de sacar la cara, de ser una voz más para con esta persona. Esa es la idea de la autoridad del liderazgo del hombre. El hombre está ahí para defender a la mujer en este mundo tan vulnerable que va en contra de todo lo que es sagrado, ¿no? Entonces el sometimiento a la autoridad es señal de humildad. Cuando yo no me someto, no solamente a mi jefe, pero a la autoridad que Dios ha puesto, sea una hija menor de edad, a mis padres o a mi esposo, entonces no muestro que soy humilde. Y esta es una característica que nuestro Señor busca en los suyos. Más sobre la humildad de Jesús, Mateo 12, 15 al 21, Juan 5, 30, Juan 13, 1, 17. Y lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo no buscó la grandeza y la popularidad. Cuando la gente estuvo a punto de hacerlo rey, Él huyó, ¿no? O no huyó, Él se escondió y se fue. Y nosotros somos lo opuesto. En nuestra carnalidad queremos grandeza, popularidad, reconocimiento, placas, aplausos, diplomas de las personas. Pero Jesucristo dice que buscar grandeza, popularidad, aplauso, reconocimiento no es algo que debemos de hacer si somos sus discípulos. Porque si Él no lo buscó, menos debemos buscarlo nosotros. Y esos son los pasajes claves. Si tienen preguntas, apúntenlas. Mateo 18, 2, 4, Marcos 10, 13 al 16. Son los pasajes conocidos cuando Jesús toma a un niño y lo pone en medio y lo usa de ejemplo, ¿no? Y dice que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. No usó a un sacerdote, un fariseo o al emperador que estaba en gobierno en esos tiempos. ¿Es que Jesús nos está invitando a que seamos inmaduros? ¿Esa es la invitación de nuestro Señor? No, la idea es que los niños son personas que son dependientes de sus padres para poder sobrevivir y para poder andar en este mundo. Ellos necesitan a sus padres y de la misma manera nosotros tenemos que reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad de nuestro Padre Celestial. Y el énfasis de ser como niño es en la actitud que el creyente debe de tener. No la actitud madura, sino la actitud de yo necesito a mi mamá, a mi papá. Me asusto cuando no veo a mi mamá y papá, cuando se demoran, cuando se pelean, cuando hablan que se van a divorciar. Mi mundo se me vuelve un caos. Estamos hablando de la necesidad del niño, de su padre,
en una forma simple, ¿no? Es la misma necesidad que nosotros debemos de tener por nuestro Padre Celestial. Mateo 20, 20 al 28 es el caso cuando la mamá hace una petición sobre sus dos hijos para que se sienten al lado de nuestro Señor Jesucristo en su reino, pensando que el reino iba a llegar ya, o sea que Jesucristo iba a instalar, iba a formar una revolución tipo Fidel Castro, iba a sacar al gobierno opresivo de los romanos y él iba a instalar un gobierno tipo Somoza o lo que sea, ¿no? En esos tiempos, dando libertad a los pobres, igualdad de derechos, etcétera. Entonces Jesús les dice a ellos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. No importa quién esté sentado en el trono de la política, sea comunista, sea derechista, sea socialista, sea cualquier del espectro político, cualquiera que está ahí sentado siempre va a querer imponer su autoridad, sus ideales, sus valores, su ideología, etcétera, ¿no? Jesús dice, eso es lo que hacen ellos. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiere hacerse grande, impositor, será su servidor. Mira qué gran ejemplo para esos mismos políticos. Y eso es lo que ellos nos venden en sus campañas políticas, ¿no? Preelecciones. Estoy acá para servirlos. Una vez que se instalan, se olvidan del servicio y es impositivo. Cualquier tipo de, ¿no?, gobierno que van a hacer. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Y usa ese término que es tan impactante y radical en ese tiempo que había esclavitud. El esclavo no tenía derechos, era el más bajo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La actitud humilde nos lleva a servir y no a imponer autoridad. Y esto lo podemos aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida y de nuestras relaciones. Si yo soy un padre de familia, cabeza de mi hogar, entonces tengo autoridad para servir y no para imponer. Si yo soy una madre soltera criando a mis hijos, tengo una autoridad para servirles y encaminarles en el camino del Señor y no para imponerles mis ideales. La grandeza se muestra a través del servicio y el servicio desinteresado a otros muestra humildad. La grandeza se muestra a través del servicio. O sea, el que sirve más es grande. Pero estamos hablando de un servicio desinteresado. No estamos hablando del servicio que cuando tú seas poderoso ahora me debes los favores que te hice. No, estamos hablando del servicio que se da la vida por otros. Servicio desinteresado, ese muestra humildad. Otros pasajes, Marcos 9:35 y Lucas 9:46 al 48. Seguimos con Romanos. Romanos 12:3. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la idea es que hay que reconocer, hay que tener una evaluación humilde acerca de uno mismo. No tan alta que mire a la gente por debajo, que me infle, ni tan baja que me torture. No soy un gusano. Tengo valor. Dios me creó a su imagen y semejanza. Sí, ese valor ha sido distorsionado por el pecado que habita en mí. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7, 17 al 25. Que él lucha con la carne y las cosas que no quiere hacer, las hace, y las cosas que sí quiere hacer no las hace. Que él quiere servir a Dios, pero hay una ley en sus miembros que trabaja en contra de servir a Dios. Entonces, la base para nuestra humildad o para afirmar nuestra humildad es reconocer ante Dios mi pecado e incapacidad de que no siempre hacemos lo correcto. Soy incapaz, Señor, meto la pata cada rato. Sí, no somos perfectos, pero eso no es excusa para permanecer siendo niña inmadura, sin crecimiento, sino eso debe de ser lo que tengo presente en mi mente para no exaltarme. ¿Okay? La base para nuestra humildad es afirmar nuestro reconocimiento de pecado, de incapacidad.
para no sobreexaltarme y saber dirigir o redirigir la gloria de lo que yo haga hacia Dios, o sea, de los logros que uno tenga hacia Dios. Romanos 12:10 dice este versículo, 12:16, vivamos como si fuéramos uno, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No debemos creernos más sabios que los demás. Qué interesante, especialmente cuando nos gusta estudiar y leer. Nos gusta mostrar qué brillantemente tenemos. Cómo nos gusta hablar y lucirnos ante los demás que sabemos. Ese es el pasaje de Romanos 12:16. Y la idea es que cuidado con tu autoconcepto. Hay que evaluarnos delante de Dios. No tengamos un alto concepto de nosotros mismos. No te creas más que los demás. 1 Pedro 5:6 dice, por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él, Dios, los exalte a su debido tiempo. Y esto es muy importante, a su debido tiempo, porque nosotros queremos el reconocimiento ahora. Yo hablo ahora y quiero que ahora me digan qué excelente está este estudio. Ahora quiero recibir el reconocimiento, los aplausos, las rosas, etc. Pero acá nos está diciendo que mostremos humildad ante Dios, que es poderoso, y Él sabrá cuándo yo necesito ser exaltada en su tiempo, o sea, en su tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo mío es desencajado, no va en los tiempos de Dios, y generalmente cuando yo busco mi honra, mi exaltación, generalmente es que estoy fomentando mi orgullo. Cuando Dios busca mi exaltación es que Él está fomentando mi humildad. Y Él sabe qué tiempos yo necesito recibir el levantamiento. Él sabe los tiempos que yo estoy más baja, dudando. Señor, ¿será que lo que estoy haciendo para ti trae resultados? No viene gente, no escucho esto, me siento mal, estoy dudando de lo que si estoy haciendo a ti es algo genuino, vale la pena. Y Él sabrá entonces en ese tiempo darme un levante, un ajuste, ¿no? No para mi ego, sino para mostrarme su mano poderosa, que es Él el que sí está obrando. Entonces es muy interesante eso del tiempo. Dios es el que se encarga de recompensar a los humildes en su tiempo. La actitud humilde debe de haber en nosotros. Filipenses 2:3-4. Ya estamos terminando. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad. Y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Para promocionar la humildad, busca el interés ajeno. Y eso va contra cultura y contra naturaleza. Considera primero a los demás y promocionarás tu actitud humilde. Nosotros hacemos lo opuesto. Para promocionarnos nosotros buscamos nuestro interés, lo que más nos conviene, lo que más beneficio nos da, lo que más resultado nos da. Medimos todo, somos muy bien, sabemos muy bien las matemáticas, muy bien calculadores, me gasté tanto que estoy recibiendo, ¿no? Entonces acá estamos viendo lo opuesto, porque eso es buscar mi interés. Para promocionar la humildad, el carácter de Cristo en mí crezca, hay que buscar el interés ajeno y considerar a los demás antes que a mí. Como primero, eso va contra naturaleza. Pero esa es la manera que formo la naturaleza de Cristo en mí, que crezco en mi andar cristiano. ¿Ok? Tito 3:2, cuando habla sobre lo que debe de haber un obispo en diáconos, ¿no? Las calificaciones. Dicen que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Y acá la palabra mansedumbre es sinónimo de humildad para con todos los hombres. Esta actitud relacionada ante lo demás, la humildad, es una de las cosas que debemos de buscar en nuestros líderes, en las personas que nos dirigen, en las personas que sirven entre nosotros.
si va a haber elecciones en la iglesia, ¿a quién pones? ¿Al que habla mejor? ¿Al que es más carismático? Esas son las cosas que nos venden, ¿no? Y es por eso que no hay diferencia entre una campaña política y elecciones muchas veces entre los líderes de la iglesia. Muy común. Muy común, nos ponemos a hablar y hacer grupitos y yo voy por tal porque tal ha hecho esto, ta, y medimos entonces el carácter de la persona no por lo interior, sino por cuánto me va a dar, ¿no? Lo que ha hecho, el interés personal, etcétera. Entonces acá está hablando sobre que debe de haber humildad y mansedumbre en los hombres. Tiene que haber una evaluación de los líderes para que nos dirijan. Humildad es una de ellas. Ahora, ¿cómo evaluar la humildad? Eso es algo muy interesante que se puede discutir, ¿no? Pero claro, la oración, el Espíritu Santo es el que guía. En Hechos capítulos 13, cuando la iglesia estaba en Antioquía y se llamaron primero cristianos ahí, los creyentes, los que eran del camino de Jesús, dice que el Espíritu Santo, dice que la iglesia, los líderes oraban y que el Espíritu Santo les dijo, les guió, diciendo apártenme a Bernabé y a Pablo, ¿no? Para la obra que les he encomendado, y ahí empieza entonces los viajes misioneros de Pablo, desde el capítulo 13 en adelante. Entonces el Espíritu Santo nos guía y nos apunta a las personas que nosotros debemos de escoger como nuestros líderes en la iglesia, sino que muchas veces nosotros somos más guiados por la apariencia y no por el Espíritu Santo. Entonces el error es nuestro y no tanto de Dios no me dijo nada, porque actuamos más como políticos que como otra cosa. El último pasaje entonces es Santiago 3, 17 al 18. Dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Y la humildad, nuevamente acá, sinónimo con todas estas palabras de llena de compasión, benigna, amable, pacífica, ecuánime, genuina. La humildad es un fruto de la sabiduría, no solamente un fruto del Espíritu Santo, pero es el fruto de la sabiduría. La actitud humilde es el fruto de poder caminar con Dios cercanamente. ¿Recuerdan a Moisés cuando subió al Sinaí y bajó y dice el pueblo que veía su rostro como el rostro de un ángel brillante? Eso está ahí en Números. Y esa es la idea. Tener tiempo con Dios, somos impregnados. Tener tiempo no en misticismo ni recibiendo revelación, sino en su palabra, en el estudio de su palabra, en la oración. No, Dios penetra nuestras vidas. Y no se refleja tan literal en lo físico, pero en lo interno, en el decoro interno, en cómo nos movemos hacia lo demás. Y la sabiduría da como resultado la humildad, y la sabiduría es el resultado del temor a Dios, de vivir con Dios, de tener compañerismo con Dios. Ok, entonces esos son los pasajes acerca de la humildad y el rostro de la humildad que les comparto, y ahí termino para empezar nuestro tiempo de debate o comentario.